Bienvenidas y bienvenidos, apreciadas juezas de paz comunal, apreciados jueces de paz comunal, apreciados miembros del personal auxiliar de los tribunales de paz comunal, apreciadas voceras y voceros de los comités y de los consejos de paz comunal, de los consejos comunales, de las comunas y de los circuitos comunales, a este tercer encuentro con su profesor Lucio Díaz. Hoy vamos a abordar un tema que es fundamental, que es esencial, que es complejo, pero que les va a ayudar muchísimo a ustedes a realizar su gestión dentro de los más elevados parámetros de la moral y de la ética, como corresponde a una función tan elevada y tan noble como la de impartir justicia en sus comunidades. La ética en las juezas y jueces, en las servidoras y en los servidores de la justicia de paz comunal no es un tema nuevo. En nuestra historia republicana de 200 años, tal vez un poco más, desde cuando nuestro padre libertador, Simón Bolívar, era un niño y estudiaba en la ciudad de Caracas, en la escuela que todavía podemos visitar, que se llama Escuelita de las Primeras Letras, o con su maestro Simón Rodríguez, ya en su alma tenía el germen de la justicia sembrado por siempre y para siempre. El libertador le dio una especial relevancia, tal vez con mucha firmeza, con una dureza extraordinaria como correspondía en tiempos de guerra. Recordemos que tuvo que decretar la pena de muerte en muchas circunstancias, especialmente para sanear la administración en general, no solo la administración de justicia, sino la administración en general. Eran tiempos complejos, eran tiempos muy difíciles, donde no contábamos como hoy con un sistema de justicia transparente, que es orgullo de Venezuela para el mundo, liderado en este preciso momento por mujeres extraordinarias que hacen, una expresión genuina de las mejores virtudes de la mujer venezolana, como son la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Beatriz Carislia Rodríguez Rodríguez, y la coordinadora nacional de la justicia de paz comunal, la doctora Tania de Amelio, entre muchas otras. Y como ellas, a lo largo y ancho del país, muchísimas mujeres en un avance matrístico de esperanza y de ilusión para seguir construyendo este Estado de derecho y de justicia que soñó el constituyente bolivariano. Desde muy niño, Bolívar, como bien lo reconoció en carta que envió a su maestro Simón Rodríguez desde Pativilca, en el Perú, le dijo: usted formó mi corazón para lo grande, para lo bello, para lo hermoso, para la justicia. Siempre llevó presente a lo largo de todo su inmenso legado, de su infinito legado, el Padre Libertador, la virtud de la justicia. Y por eso en algún momento en Bogotá, el 23 de enero de 1815, Bolívar señala: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad, que son las columnas de ese edificio que es la República. El 15 de febrero de 1819, posteriormente, cuando estaba redactando su proyecto de constitución para el Congreso de Angostura, señaló: son derechos del hombre, le agregaríamos hoy, y de la mujer en este lenguaje de género que utilizamos, la libertad, la seguridad y la propiedad. La felicidad general, enfatizó el libertador, es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto goce de estos derechos y de la justicia. Hoy nos corresponde, dentro de ese complejo
de principios fundamentales, de principios rectores que hemos venido transitando a lo largo de 2 encuentros académicos y en este tercero, significar cómo desde el principio logramos agrupar en 4 grandes bloques los 25 principios rectores que consagra la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal. Y colocamos como primero de ellos los principios éticos, los principios rectores de la ética de las juezas, de los jueces, del personal auxiliar, de las voceras y de los voceros de esos comités y de esos consejos de paz comunal que a nivel de los consejos comunales y de las comunas van a cumplir funciones paralelas o de supervisión o de control o compartidas en la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal. Y señalábamos en ese momento entre esos principios éticos los principios de la honestidad, la integridad, la probidad, la transparencia, la equidad, la proporcionalidad, la imparcialidad, la accesibilidad y la celeridad, que digamos que son los principios fundamentales que nos permiten una sana, eficiente, efectiva, real y positiva administración de justicia en beneficio siempre de las personas, de los seres humanos y en este caso de las comunidades que someten sus diferencias, sus discrepancias al conocimiento de las juezas de paz comunal y al conocimiento de los jueces de paz comunal. Para Bolívar, la ética fue fundamental y hoy nos vamos a apoyar en 2 publicaciones que tratan el tema de la moral y de la ética republicana. El primero de ellos, Bolívar y la moral republicana, que es un libro del doctor jurista venezolano José de Jesús Cordero Ceballos, quien fue embajador y autor de una abundante obra histórica. Este pequeño folleto fue publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el año 2012 y en él el autor hace un profundo recorrido sobre todos los decretos, los reglamentos, la conducta y las expresiones de el libertador y padre de la patria sobre la justicia. Señalaba el libertador en este folleto, que además fue escrito para niños, que yo se lo recomiendo a todos ustedes, jueces de paz, porque todos llevamos en un alma de niños siempre, o en el alma llevamos mucho de niños también, y para mí constituye siempre un motivo de lectura apasionante este folleto, porque en él se siente todavía la fuerza inmensa del libertador frente al principio de la virtud. Decía el libertador, cito, sin moral republicana no hay gobierno libre. Esto quiere decir que sin hombres y mujeres de verdadera honestidad, como todos ustedes, apreciadas juezas y apreciados jueces, no habrá república, no habrá libertad, no habrá progreso, todo será un caos social. Posteriormente, más adelante, en otra cita del doctor Cordero Ceballos, señala lo siguiente: Bolívar fue un hombre infatigable en su lucha contra la corrupción administrativa. Dictó muchos decretos destinados a sancionar a los empleados públicos, particularmente aquellos que se apoderaban de los dineros del Estado. En Perú, en 1825, estableció la pena de muerte, como ya lo había señalado, para los funcionarios que tomaran de los dineros públicos de 10 pesos para arriba. El decreto correspondiente a esta medida quedó redactado en los siguientes términos. Cito al libertador Simón Bolívar: teniendo presente
que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, estamos hablando de hace 200 años, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto, cito, todo funcionario público a quien se le convenciese de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital, es decir, a la pena de muerte. De manera que Bolívar, en su gestión ya como estadista, después de haberse silenciado los cañones en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, va definiendo incluso a lo largo cuáles son esas presuntas irregularidades o esos presuntos delitos que iban a generar, una vez comprobados y adecuado el debido proceso, como decimos hoy en día, que iban a culminar con la pena capital o la pena de muerte de quienes resultaran incurso en ello. Bolívar, cita Ceballos, Cordero Ceballos, Bolívar condenó la concusión, la prevaricación, la negligencia y el cohecho. Concusión es igual a malversación, o sea, gasto de las partidas presupuestarias en asuntos innecesarios. En Colombia, cita Cordero Ceballos, en cierta oportunidad un alcalde quiso recibir a Bolívar, que regresaba de una campaña militar en el sur, con una gran fiesta, cuyos costos iban a ser pagados con los dineros públicos. Cuando el Libertador tuvo conocimiento de dicho asunto, llamó al alcalde, lo amonestó y lo obligó a suspender la celebración que había planificado. Esta actitud ejemplar del padre de la patria debemos tenerla presente siempre, para que en el futuro, también dentro de las actividades administrativas, siempre sigamos una conducta ejemplar y una conducta similar. Señalaba también en este folleto que prevaricar es cuando el juez comete acciones contrarias a la ley, bien sea para favorecer a una persona que ha cometido una falta o que ha cometido un delito, o para condenar a un inocente. Definía el cohecho, que es igual al soborno o a recibir dinero o cualquier regalo a favor para no sancionar un delito conforme a lo establecido por la ley. De manera que Bolívar siempre fue un ejemplo en el campo de la moral republicana, como lo señala Cordero, y en el campo de la ética, digamos en este caso de la ética profesional, que debe regir la función pública, la función de los jueces de paz comunal, la función de todas las personas que trabajan o hemos trabajado o trabajarán al servicio de la administración pública. Igualmente, quiero invitarlos a leer, vamos a escanear hoy a través de solicitarle respetuosamente a la Escuela Nacional de la Magistratura que escanee este folleto también escrito por un jurista de Maracaibo, Ángel Francisco Brice, El Libertador y el Poder Judicial, para que ustedes puedan profundizar en él, como la continuidad de este Bolívar moral frente a la administración de justicia. Esta es una publicación de la Sociedad Bolivariana de Venezuela del año 1992. Autor, ya lo señalamos, Ángel Francisco Brice. Bueno, señala El Libertador señala el autor que el Libertador expidió un decreto el 31 de mayo de 1824 en el cuartel general de Caraz para reglamentar el Poder Judicial. Y siempre mantuvo un celo permanente, señala el autor,
para que los jueces fueran ejemplo de virtud y en el foro se respirara un ambiente estimulante y tranquilizador. El amor de Bolívar, su respeto y su acatamiento a la ley y también su profundo sentimiento de honradez, traducido siempre en el ejercicio de la función pública como jefe de Estado y formador de pueblos libres, le inclinó siempre a velar por la existencia de una digna administración de justicia. Bolívar tuvo plena conciencia de la justicia y por eso dedicó especialmente su atención a darle a los pueblos un poder judicial que, además de fuerte, estuviera pegado a estrictas normas de moral y de ética. Bien sabemos que la moral no es una ciencia, la moral es una costumbre, viene de mores, costumbre, una costumbre y no es universal. Lo que es moral en un país o en un estado o en una región puede no ser moral en otra parte. Lo que es moral en un momento determinado puede dejar de serlo más adelante o con el transcurso del tiempo ir cambiando de moral a un asunto totalmente independiente. Bolívar, remedando a Marx Ascoli, señalaba que la conciencia de la función judicial debería bastar para hacer sentir a las personas con investidura de jueces, como ustedes van a ser investidos muy pronto como jueces, porque para eso fueron electos por la soberanía del poder popular, honorables jueces de paz comunal, honorables jueces de paz comunal. Ustedes deben sentirse con la investidura de jueces la nobleza grande de su misión, considerar como un principio absoluto la moral y la ética, porque, como bien lo señala más adelante, la recta administración de justicia es inseparable de la integridad de los jueces, por cuyo motivo a los jueces les está prohibido recibir dones y regalos de cualquier naturaleza que sea, especialmente, obviamente estamos hablando, recibir dones o recibir regalos de quienes estén involucrados en una causa de la cual ustedes tengan conocimiento. En aquella oportunidad, esos delitos de recibir esos beneficios, de la concusión, del cohecho, de la prevaricación, eran castigados con la privación del empleo, la inhabilitación para obtener cargo alguno, el pago de las costas a la parte agraviada y además al juez, escuchemos esto muy atentamente, al juez autor del delito que se prestaba para que recibía beneficios, que recibía regalos o que se había involucrado en una acción de cohecho, de prevaricación, al juez se le declaraba infame. De manera que era muy fuerte la posición del libertador y padre de la patria sobre la conducta que tenían que mantener en ese momento de guerra, de dificultades, en ese momento muy difícil y muy complejo de la independencia, los jueces de la República. Merecía castigo igualmente el funcionario que fallara contra la ley expresa, bien por falta de instrucción, y miren la importancia de este proceso de formación inicial, que luego van a ir ustedes profundizando con una formación integral, continua, permanente y de actualización, porque según el pensamiento de Bolívar, se castigaba al funcionario que fallara contra la ley, pero también se castigaba al funcionario o al juez que no tuviera la instrucción, el conocimiento, el estudio suficiente o cuando fuera descuidado o negligente o por omisión de sus compromisos y de sus funciones. En ese famoso decreto reglamentario del Poder Judicial que fue expedido en el cuartel general de Caraz en 1824, antes de Ayacucho, antes de terminar la guerra de
de independencia y antes de haber sido expulsado el 9 de diciembre de 1824, como ya lo señalé, del continente americano, el Imperio Español, Bolívar le concedía a los agraviados una acción, a los ciudadanos en general, pero especialmente a los agraviados, una acción para acusar a esos magistrados o a esos jueces que hubieran contravenido las obligaciones de su cargo. Pero debe destacarse que uno de los preceptos que estableció el libertador y padre de la patria fue él la denominó acción popular para enjuiciar a los jueces por los delitos que ya hemos venido señalando, los cuales comprenden el peculado, la concusión, la corrupción de funcionarios judiciales, o comprendían en aquel momento los abusos de autoridad judicial y toda esa gama, faltas y delitos que ponían en tela de juicio la conducta profesional. Y cuando hablamos de la conducta profesional, estamos hablando de la moral del profesional, es decir, de la ética profesional, que en el lenguaje técnico se llama la deontología profesional, del individuo, del funcionario, del Poder Judicial. Singular es el caso previsto en ese decreto, en cuanto disponía que el funcionario judicial encausado no podía estar en el lugar donde se practicara el procedimiento, la sumaria lo llamaban en aquel momento, y tenía que mantenerse por lo menos a 6 leguas de distancia en contorno. Así, velaba el libertador la mayor imparcialidad en la decisión que recayera en el proceso, alejando la posible influencia que pudiera tener el interesado en la causa que se estaba realizando en ese momento en su contra. La idea primordial del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, en cuanto a la función judicial, continúa afirmando Ángel Francisco Brice, y esto lo corrobora el primer considerando el referido decreto de Caraz, era darle a los países que independizaba el libertador la más recta administración de justicia, y a este fin procuraba que los jueces y las juezas y demás funcionarios públicos fueran responsables y probos. Para lograr este hermoso propósito, fomentaba y daba la mejor garantía del caso, la independencia de la función, pero al mismo tiempo sin permitir el abuso en el ejercicio de esa función. Por eso él quería, y miren, tiene que ver mucho con los principios que vimos en nuestros 2 primeros encuentros académicos, con la prontitud, recordemos el principio de celeridad, y con la eficacia, la efectividad y la eficiencia que están contenidos en los principios generales, en los principios rectores de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal. El concepto del libertador respecto al Poder Judicial lo tenía formado desde los primeros tiempos de su vida política, y así se explica esa frase que ya vimos en Bogotá, y así se explica que él dijera que el establecimiento de los tribunales supremos, sometiéndose ciegamente a las leyes en la distribución de la justicia, era la que aseguraba el honor, la vida y la fortuna de todos los ciudadanos. De manera que, apreciadas juezas de paz comunal, apreciados jueces de paz comunal, someternos ciegamente a las leyes, a los procedimientos, actuar con honestidad, con integridad, con transparencia, con equidad, con proporcionalidad, con imparcialidad, con accesibilidad, con celeridad, los va también a ustedes a llevar con honor y con dignidad el ejercicio de su vida, de su función y de su fortuna como ciudadanos de esta patria libre y hermosa llamada la República Bolivariana de Venezuela. Enfatizaba el libertador en aquel momento: la justicia, ya lo vimos, es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostiene la igualdad y la libertad, que son las columnas de este edificio. Pero también en un discurso que pronunció el 10 de noviembre de 1817
en Angostura, recordó al Poder Judicial como la más alta Corte de Justicia y la primera necesidad de la República. Y en ese discurso pronunciado en Angostura también, el 13 de febrero de 1819, no olvidó nunca al Poder Judicial. Señaló, cito al Libertador, el Poder Judiciario en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración, temporal y no vitalicio, goza de toda la independencia que le corresponde. Fin de la cita. En estos dos discursos, proferidos en Angostura por el Libertador, precisaba las características del Poder Judicial, como él lo pensaba y como él lo quería. Independiente, recordemos la autonomía y la independencia, indefinido en su duración, aunque no vitalicio, fiel intérprete de las leyes. Creyó el Libertador que la mejor forma de obtener jueces autónomos, jueces independientes, jueces íntegros, jueces honestos, jueces éticos, jueces apegados a los más estrictos códigos morales, y de obtener de manera independiente, de actuar de manera independiente frente a las presiones que pudieran venir de otros poderes o del Poder Ejecutivo o de los partidos políticos. En aquel momento, estamos hablando de hace 200 años, era la elección de los jueces por parte del pueblo. Mire que aquí están lo que hoy, 200 años después, la Revolución Bolivariana, el gobierno nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el poder electoral, pero especialmente la soberanía del pueblo, hemos hecho realidad esta aspiración del Libertador 200 años después. Repito, creyó que la mejor forma de obtener jueces independientes de la presión del Ejecutivo y de los partidos políticos era la elección de los jueces por el pueblo, porque pensaba el Libertador Simón Bolívar que si ese poder no tenía ese origen, el origen popular, el origen de la soberanía popular expresada a través del voto democrático, del voto universal, del voto directo, del voto secreto, que los ha hecho ustedes juezas y jueces de paz comunal, entonces era imposible que se conservara, cito al Libertador, era imposible que conservara en toda su pureza la salvaguardia de los derechos individuales y diríamos hoy en día de los derechos colectivos también que nos afectan y que ustedes van a tener conocimiento de ello. Lo expresado por el Libertador, según Francisco Brice, conduce a la conclusión de que el Libertador, a pesar de que en esos momentos había que tomar decisiones tan drásticas como la pena capital o la pena de muerte para quienes violentaran las normas, para quienes traicionaran los ideales de la independencia, para quienes no comprendieran la magnitud y la visión y la dimensión de su espíritu continental, unitario, de unión de repúblicas y de unión de naciones. Trataba por encima de todo el Libertador de mantener la fuerza poderosa de un poder judicial respetado, y le diría yo, y respetado y respetable, pero al mismo tiempo responsable. Mire, este es otro de los principios generales que vimos en los dos primeros encuentros, la responsabilidad del juez frente a sus actuaciones, frente a sus omisiones, frente a su negligencia o frente a alguna posible desviación de sus funciones. Para evitar así, decía el Libertador, la arbitrariedad judicial, tan peligrosa como la arbitrariedad ejecutiva, en la cual lo que prive sea la voluntad incontrolada del mandatario. Este concepto del Libertador respecto al Poder Judicial pudiera explicar que predominara en la Colombia creada en Angostura, cuando el Congreso de 1821 dictó la ley del 12 de octubre sobre la organización de los tribunales y de los juzgados, que se observa en la referida ley de ese 12 de octubre como los preceptos de la justicia
en la visión del libertador y padre de la patria se basaban en los siguientes principios. Pareciera que estamos haciendo realidad el espíritu, el propósito, la voluntad, la decisión y la visión del padre libertador. Autonomía, responsabilidad, estabilidad, observancia de las leyes, austeridad, honradez, honestidad, a cuyo efecto el padre libertador daba acción popular contra los delitos, bueno, ya lo señalamos, de soborno, cohecho, prevaricación, y establecía penas también pecuniarias, es decir, pago de dinero, para las detenciones arbitrarias y la indemnización por los perjuicios que pudieran ocasionar los jueces que se alejaban de esa línea ética, de esa conducta moral que siempre siguió el libertador y que siempre mantuvo con mucha firmeza a lo largo de su ejercicio como conductor de ejércitos libertadores, pero también como estadista y fundador de repúblicas, creador de leyes, creador de constituciones, porque participó de manera activa en el proyecto de constitución de Angostura, en la constitución de 1821 de Cúcuta, en la constitución, prácticamente redactó de su puño y letra un proyecto de constitución para la fundación de la República de Bolivia, y además, como estadista, bueno, logró redactar de su propio puño y letra muchísimas leyes para preservar el ambiente, para proteger la naturaleza, y en el campo de la educación, todo el sistema educativo del Perú, él lo diseñó, lo puso en práctica, lo supervisó y lo controló. Fue hasta el Cusco a revisar cómo funcionaban los colegios en aquel momento. El libertador Simón Bolívar fue un estudioso desde muy joven. Cuando fue a Europa con su maestro Simón Rodríguez, fue muy estudioso de los clásicos europeos, de los clásicos de los juristas franceses, alemanes, españoles y norteamericanos, y a lo largo de su vida se dice que redactó alrededor de unos 10.000 documentos que tienen carácter jurídico en lo militar, en lo administrativo, en lo político, en lo económico, en lo educativo, en lo ambiental, en lo ecológico, y en la reglamentación de todas esas leyes. De manera que el 3 de junio de 1826, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, de acuerdo a lo que dicen reconocidos historiadores, ahí hay una polémica al respecto de esto, de decirlo con toda claridad, pero reconocidos historiadores señalan que ese día la Universidad de San Marcos de Lima le otorgó el título de doctor en Derecho Natural y Derecho de Gente, que era como se llamaba en ese momento el Derecho Público Internacional, Derecho de Gentes, y es decir que prácticamente fue un abogado, además de un magistrado, el primer magistrado de las repúblicas, de las 5 repúblicas por él libertadas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, que luego se separó de la Nueva Granada. De manera que Bolívar fue también un magistrado, fue el máximo magistrado, el máximo juez de la República, pero además redactó, lo repito, de puño y letra muchísimas de esas constituciones, muchísimas de esas leyes, y aportó de manera importante una visión que hoy en día todavía seguimos estudiando con mucha fuerza en las academias, en las universidades, sobre el derecho de aquel momento, el derecho natural, el derecho de gente y el derecho político administrativo. Hay que ver lo que significa el discurso de Angostura desde el punto de vista del derecho político administrativo. Sigamos el ejemplo del libertador Simón Bolívar, apreciadas juezas y jueces de paz comunal, porque no solo este es un proceso que viene de Simón Bolívar, pero que, bueno, gracias a la Revolución Bolivariana y al constituyente originario que produjo la Constitución de la República del año 1999, con su primera enmienda, también allí
se concentró, se logró consagrar esos principios fundamentales que hemos venido estudiando a lo largo de estos 3 encuentros. Y en el título primero, que precisamente se llama, el título primero tiene como nombre precisamente, para que no quede duda alguna, el nombre del título primero se llama Principios Fundamentales. Principios fundamentales, que son los principios que nosotros hemos venido estudiando, los principios rectores, y en esos 9 artículos, del artículo 1 al artículo 9, encontramos esa determinación de cuáles son los principales principios que vienen, que se generan en el legado infinito del libertador Simón Bolívar y que se consagran y se mantienen con toda su actualidad, con toda su fuerza, con toda la energía del libertador y con toda la visión a través de los siglos del libertador y padre de la patria, y que yo me he permitido aquí enumerar a lo largo, extraer de esos 9 artículos cuáles son esos principios fundamentales bolivarianos que frente a la ética y a la justicia de paz comunal consagra nuestra Carta Magna vigente. Patrimonio moral y valores, era el primero, patrimonio moral y valores. Estamos hablando de moral republicana y de ética en el ejercicio de la función pública, y de manera muy específica, apreciados jueces de paz comunal, apreciados jueces de paz comunal en el ejercicio de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. La libertad, la igualdad, la justicia, la paz, que sigue siendo, digamos, nuestro referente más importante. Hoy en día la República Bolivariana de Venezuela es un ejemplo ante el mundo, a pesar de las profundas dificultades que estamos confrontando. Seguimos siendo un pueblo alegre, hermoso, solidario, pero fundamentalmente de paz. La independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial, la autodeterminación. Y define además la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como valores superiores: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, fundamental también, la ética y el pluralismo político. De manera que es un continuum que a lo largo de 2 siglos hemos venido desarrollando gracias al genio de nuestro padre libertador, que sembró las bases del derecho administrativo, del derecho político, de las constituciones, de las leyes que iban a regular los diversos aspectos de la actividad humana en cada una de estas repúblicas, donde él fue llevando la libertad y llevando la justicia como la virtud, como la reina de las virtudes, como él lo definió. Entre las fuentes bibliográficas tenemos las que ya hemos dejado en otras oportunidades: los libros, los consejos comunales, los consejos comunales y las comunas, los estados y los municipios, pero además vamos a agregar, pues, obviamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal, que ya lo hemos venido señalando en los anteriores encuentros académicos en noviembre del año 2024, los libros o los folletos Bolívar y la Moral Republicana de J.J. Cordero Ceballos, y este hermoso libro, muy duro, muy fuerte, El Libertador y el Poder Judicial, de Ángel Francisco Brice, además de el decreto que hemos tratado de analizar conjuntamente con el autor del libro, el decreto reglamentario del Poder Judicial, que fue promulgado y firmado por el Libertador desde el cuartel general de Caraz, en el Perú, el 31 de mayo de 1824. Con este mensaje, con este legado infinito de apego a los valores normales, a los valores morales, a la esencia ética de la función de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, apreciadas jueces,
juezas de paz comunal, apreciados jueces de paz comunal, con este legado infinito del Padre Libertador, con el espíritu, el alma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con esta ley orgánica de justicia de paz comunal, con su espíritu, con su honestidad, con su integridad, con su voluntad patria, con su deseo de consagrarse a este ministerio y a este apostolado de jueces de paz, vamos a seguir transitando este camino de formación y estamos seguros que, agarrados ustedes fuertemente del espíritu y del propósito del Libertador, de la Constitución bolivariana, del legado infinito de su moral y de la ética que a usted le corresponde como jueces de paz y como jueces de paz, vamos a seguir construyendo la República hermosa, la República bonita, la República solidaria, la República alegre, la República honesta, la República íntegra, la República de derecho y de justicia, de democracia y social que consagra la Constitución de la República de Venezuela. Muchas gracias, apreciadas juezas de paz. Muchas gracias, apreciados jueces de paz.